Vamos a hablar de la pepa de la discusión con la que amanecemos, bueno, desde ayer en Colombia. Es el incremento del salario mínimo, 9.5% correspondiente a 123.500 pesos. Eso sin subsidio de transporte, porque el subsidio de transporte se incrementó por encima del 20% hacia 200.000 pesos. Eduardo Hernández echa lápiz con un invitado muy especial para revisar cuáles son las proyecciones tras el anuncio del salario mínimo en el país. Eduardo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Me Aleja, muy buenos días. Mire, esta es una noticia que en principio directamente implica a 3.700.000 colombianos que hoy en día se están ganando el salario mínimo, pero que en términos económicos pues tiene unas implicaciones quizá más profundas para algunas, inclusive en el costo de vida. Pero empecemos viendo cuáles son las cifras, la plata blanca relacionada con el aumento del salario mínimo. Estaba en 1.300.000 pesos, aumentan un 9,54%, eso quiere decir que solamente el salario mínimo queda en 1.423.500 pesos. Usted bien lo decía, Aleja, eso hay que sumarle el subsidio de transporte que estaba en 162.000 pesos, aumenta a 200.000, esto quiere decir un aumento del 23% solamente en este rubro, que tiene que ver con el subsidio de transporte. Eso quiere decir que la gran cifra real que van a recibir los trabajadores a partir del año entrante es de 1.623.500 pesos. Sin embargo, lo que se está planteando es que el costo de los empresarios para pagar un salario mínimo, o aquellas personas, por ejemplo, que tienen tiempo completo a una empleada doméstica en sus hogares, va a ser de 2.417.403. Y esto tiene una explicación, y es que resulta que no solamente se trata de la remuneración mensual de esos trabajadores, sino que usted además paga cada mes salud, pensiones, ARL y caja de compensación, que más o menos equivale a estos valores al mes. Eso más o menos son 447.834 pesos por cada trabajador. Y también a eso hay que sumarle lo siguiente: otras prestaciones sociales que no son necesariamente mensuales, que se pagan en algunas oportunidades al año, pero que evidentemente también generan un encarecimiento a la hora de esa remuneración. Hablamos, por ejemplo, del pago de cesantías una vez al año, hablamos de los intereses de cesantías, hablamos de las primas de servicio, son 2 primas al año, y hablamos de, por ejemplo, el pago de las vacaciones. Y si usted coge estos pagos que no necesariamente son mensuales, pero los divide por los 12 meses, da estos valores, y eso aumentaría en 346.070 pesos el salario mínimo, y esa es la razón por la cual se está hablando de un aumento de más de 2.400.000 pesos, si es que estamos hablando del pago por mes a cada trabajador. Hablemos, Aleja, de cuál ha sido el comportamiento del desempleo en estos últimos años. En el 2021 estaba en el 13,8% y estamos viendo en este 2024 que se ubica más o menos en 9,1%, pero aquí hay un dato importante para analizar y tiene que ver con lo que pasó en 2022, porque acuérdense que en términos reales ese aumento ese año fue bastante considerable. En ese entonces el expresidente Iván Duque, junto a la mesa de concertación, lo aumentó a 1.000.000 de pesos, un aumento real considerable, y lo que vemos es que no hubo necesariamente un impacto importante en materia de desempleo. Bueno, señor. 6 de la mañana, 35 minutos. Ahí están los números de cómo se va a comportar ahora el salario mínimo en Colombia. Y con el aumento de este salario mínimo, Eduardo, hay productos y servicios, como usted lo decía, que están directamente indexados a ese incremento. Por ende, vamos a consultar si los colombianos van a sentir o no ese incremento en el salario mínimo para beneficio de sus bolsillos. ¿Qué sube y qué no sube? Con el aumento del salario mínimo hay productos y servicios que suben. Entre el listado están los aportes en salud, el SOAT, algunas multas de tránsito, aportes a pensión. Incluso el aumento de las administraciones en los conjuntos residenciales podría someterse también al nuevo valor del salario mínimo en el país. Desafortunadamente le suben a todo. Eso es así. O sea, de nada nos sirve ganarnos 2 millones y le van a subir el doble a las cosas. Entonces, estamos en las mismas, quedamos en las mismas de siempre. Estos productos que son de consumo masivo y que son de gran importancia para la sociedad, pues fueran más asequibles en el sentido en que tuvieran algún premio, alguna promo, o que las personas pudieran de su presupuesto poder adquirirlos. Nos están obligando
a buscar otros medios para subsistir, porque este mediocre mínimo, esas mediocres subidas no dan la base para la inflación que tenemos. Precisamente el gobierno nacional tiene un listado de 200 productos y servicios que buscan desligar de ese aumento para que se afecte en menor medida el bolsillo de los colombianos. Por ejemplo, las matrículas de educación superior, las consultas médicas particulares, los servicios relacionados con la copropiedad, es decir, propiedades con varios dueños, mantenimientos y servicios de taller, entre otros. El gobierno tendría que expedir varios decretos para que esa promesa se cumpla. 6 de la mañana, 37 minutos. Empezamos a escuchar voces de todas las orillas frente a este incremento del salario mínimo, y el primer contacto de esta mañana es con el señor Fabio Arias, presidente de la CUT. Señor Arias, muy buenos días. Yo ya sé que usted está celebrando, considera que es un incremento justo para los trabajadores del país, pero de otro lado hay una inmensa preocupación por parte de los empresarios por los costos de producción que se van a incrementar, por los costos laborales que se van a incrementar, y dicen los empresarios que esto podría poner en riesgo las plazas de trabajo y la disminución de la formalización en el país. Bueno, esta es una vieja discusión y un viejo debate con los empresarios de que el modelo neoliberal y los gobiernos proempresariales en Colombia. Siempre hemos tenido la misma discusión, y es si los costos laborales generan o destruyen empleo. Y entonces la conclusión, ahorita que lo presentó la persona que hizo el modelo sobre el tema del desempleo, sobre el tema del empleo, que se bajó a un dígito a pesar de que los aumentos en los salarios fueron muy por encima de la inflación. Y entonces aquí volvemos al mismo tema. No es cierto por ninguna circunstancia que con el hecho de aumentar los salarios, entonces inmediatamente se dispara la inflación. Sí, evidentemente algunos empresarios empiezan a trasladarle todos los costos, ¿sí? Además empiezan a especular para tratar de que la inflación empiece como a generarse. Pero lo que ha habido en los últimos 3 años definitivamente es que los aumentos en los ingresos de los trabajadores no son causantes de la inflación. Por el contrario, aumentan los salarios 16% para el 2023, 12% para este año, y bueno, y va a aumentar 9,54 para el próximo año en el salario mínimo, y un aumento adicional en el auxilio de transporte que equivale al 11% de lo que hoy vale el salario mínimo y el auxilio de transporte. Y vamos a ver evidentemente que no se va a disparar la inflación, aunque en esta oportunidad, con respecto a los años anteriores, va a ser más suave el decrecimiento, pero al fin y al cabo va a haber decrecimiento. De tal manera que esa teoría no cabe en los datos empíricos que conocemos, y los hechos están mostrando de que no es así. Hay un ejemplo es contrario, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hizo el decreto 789 del 2002, con el cual redujo el recargo nocturno, los dominicales y festivos, y eliminó el contrato de aprendizaje de carácter laboral. Sí, se dijo que era para generar empleo, es decir, bajaron los costos para aumentar el empleo, y no pasó eso, no hubo aumento en el empleo. Por el contrario, fue para llenar los bolsillos de los empresarios, que de esa manera se echaron unos cuantos recursos que eran de los trabajadores a su bolsillo, y claro, generaron grandes ganancias. Pero no es cierto entonces general de que aumentando los ingresos se destruye empleo. Por el contrario, se puede construir empleo. Mire, quisiera que habláramos de una cifra que usted ya estaba tocando en esa exposición que nos estaba haciendo, y tiene que ver con la cifra del auxilio de transporte, porque aumenta de 162.000 pesos a 200.000 pesos, un aumento más o menos del 23%, y usted ya lo decía, en términos reales esto nos podría llevar a decir que casi que el salario mínimo aumenta no a un 9,54, sino a un 11%. ¿Por qué decidieron, por qué cree usted que el gobierno decide subirle tanto al subsidio de transporte? Bueno, evidentemente el transporte es uno de los productos que tienen decisiones de carácter administrativo territorial, no los gobierna totalmente el Estado. Es cada alcalde el que define cómo va a ser el valor del transporte en cada una de las regiones. Y previendo evidentemente, porque hay una cantidad de problemas con estos transportes masivos
que evidentemente no han correspondido a lo que se dijo que iban a hacer, y entonces se han venido allí aumentando los sobrecostos, y entonces están pidiendo de que van a hacer aumentos significativos en el transporte. Previendo esas cosas y para poder mantener el poder adquisitivo de las personas, se consideró elevarlo a ese nivel para poder, ahí sí como se dice, soportar unos altos tarifas en el transporte público. Es decir, está previsto esa situación para proteger el dinero de los trabajadores. Señor Arias, muchos productos y servicios, ya sabemos, están indexados al incremento del salario mínimo. Es decir, sube el salario mínimo y en la misma proporción suben algunos productos y servicios. Pero los que están a discrecionalidad de los empresarios, ¿cuánto considera usted que deben aumentar? ¿El mismo alrededor 11%, pues el 9,5% más el porcentaje del salario mínimo? Del transporte, del auxilio de transporte. No, los empresarios no pueden trasladar todos los costos inmediatamente a los precios. Empiezan a trasladarlos, además porque el valor de los costos laborales en unas empresas es pequeño, en otras empresas es más altas. Aquellas empresas que utilizan mucha tecnología, pues eso representa un pequeño valor. En la industria del petróleo, por ejemplo, los costos laborales no alcanzan al 5% de los costos totales de la empresa. En una pequeña y mediana empresa sí puede significar que eso significa el 40% de los gastos. De tal manera que es distinta de acuerdo a la circunstancia, inclusive de acuerdo a los sectores. Pero en general se puede decir que trasladar todos los costos, sí, significa una parte de los costos, no es todo. Es decir, no es aritméticamente y mecánicamente determinante. Entonces, como se aumentó el salario en un 11%, entonces todos los productos suben el 11%. No, eso no tiene ninguna lógica económica. Pero además tienen el comportamiento de que si usted le traslada todos los costos o especula con ellos para tener una actividad especulativa en algún momento y ganarse un plata, y con esta percepción subirle a todo, pues al final también le crea un mecanismo negativo, y es que la gente va a dejar de comprar. Aquí tiene que haber un equilibrio económico entre estos costos laborales y lo que empiecen a trasladarle los empresarios a los costos de sus productos. Y repito, esos son manejos macroeconómicos que al final es mucho mejor tener mejores ingresos los trabajadores para que demanden más bienes y servicios, porque de nada le sirve a un productor tener una cantidad de productos, ponerle un precio bien alto y nadie se los va a comprar. Esa hace parte de la realidad económica que siempre hay que tener en cuenta. Esas son las reflexiones entonces del presidente de la CUT, y cuando usted habla de equilibrio económico es exactamente eso lo que hoy los gremios de los empresarios están diciendo, no existió en el incremento de este salario mínimo. Señor, muchísimas gracias por sus reflexiones a esta hora y que tenga pues un feliz año en caso tal de que no hablemos antes de que se acabe el 2024. Que esté muy bien. Buen día y feliz año también.